Shalom, Maseret Pesachim, la página Kufvav Amud Aleph, estamos en la mitad de la octava línea. Trae la Gemara una braita, Tanu Rabanan, está escrito en el pasuk, Zachor et Yom HaShabbat lekadsho. Dice la braita, ¿qué aprendemos del pasuk? Zochreu al yain. Hay aquí dos puntos. Primero, Zochreu, recordarlo, y eso es recordarlo mencionándolo en el Kiddush, eso es el Kiddush que hay que hacer en Shabbat, y además, al yain, sobre el vino, que es decir, cuando uno sostiene una copa de vino. ¿Y de dónde aprendemos Zochreu, que tiene que ver con vino? Dice Tosfot que donde está mencionado recordar Zchira, está mencionado también vino. Lo vemos en el pasuk en Oshea, dice Tosfot, Zichro que yain levanon. Y también hay un pasuk en Shir Hashirim que dice Nazkira dodeja mi yain. Entonces vemos que Zchira va con yain, va con vino. Entonces aprendemos Zochreu al yain. Tosfot dice, y así dicen muchos mefarshim, que lo que está escrito aquí sobre vino es solamente mide Rabbanan, pero también Tosfot dice que hay posibilidad que sea de oraita. Sigue la braita, dice, Eni ela bayom, balayla minain, dice la Gemara, aprendería solamente que hay que hacer kiddush en el día y no en la noche. ¿De dónde aprendemos también en la noche? Talmud lomar, zachor et yom ha-shabbat lekadsho, de lo que está escrito, zachor et yom ha-shabbat lekadsho viene a añadir también la noche. La Gemara va a hacer dos preguntas sobre la braita. Primero, ¿cómo así que pensé en el día y solo, y entonces tengo que buscar una enseñanza para la noche? Al revés, sabemos que el kiddush principalmente es en la noche, y así también es lo lógico, porque uno tiene que recordarlo inmediatamente cuando entra, que es en la noche. Y además, el pasuk dice et yom, el día, y de eso aprendemos que hay que añadir la noche. Entonces pregunta la Gemara, balayla minain aderabe, ikar kiddusha balayla hu kadish, deji kadish tchilat yoma bay le kiddushei. Entonces esa es la primera pregunta. La Gemara pregunta que la braita asumió que Zochreu, que hay que hacer el kiddush, quiere decir en el día, y entonces preguntó de dónde sabemos también la noche. Y dice la Gemara, aderabe, al revés, el kiddush principal es de la noche, porque es cuando empieza el día, cuando empieza el Shabbat. Entonces, ese es el obvio, y tendríamos que preguntar, ¿dónde sabemos hacer kiddush durante el día y no al revés? Vetu, balayla minain, Talmud lomar, zachor et yom. Quiere decir, preguntamos de dónde aprendemos la noche, de dónde aprendemos la noche, y trajimos el pasuk que habla del día, del yom. Entonces pregunta la Gemara, Tana mi aderalayla vekanasib leikradi mama. El Tana de la braita está buscando una enseñanza para hacer kiddush en la noche y trae un pasuk que habla del día, del yom. Dice la Gemara, aji que amar, así quiso decir la braita. Quiere decir, vamos a ver que la Gemara cambia y hace la braita al revés. Es decir, que el Tana dijo las cosas al revés y así quiso decir, aji que amar, zachor et yom ha-shabbat lekadsho, zochreu al yain beknisato. Es decir, hay que hacer la zchira, el kiddush, sobre vino en su entrada, en la noche. Y sobre eso pregunta la braita, Eni ela balayla bayominain, pensaría que hay que hacer kiddush solo en la noche, ¿dónde sé que hay que hacer kiddush también durante el día? Talmud lomar, zachor et yom ha-shabbat. De lo que está escrito et yom, aprendemos que también se hace kiddush durante el día, no solamente en la noche. Ahora pregunta la Gemara, bayom mai mevarech, ¿cuál es el kiddush que se hace en el día? Amar Rav Yehuda, boré pri agefen. Dice Rav Yehuda, el kiddush del día es decir la brajá, es una copa de vino antes de la comida, y entonces eso demuestra que esta comida es especial y no es como una comida común y corriente los días de la semana, sino es una comida especial, y eso lo demostramos con tomar una copa de vino antes de la comida. Pero no hay que volver a decir el kiddush como hacemos en la noche, que decimos la braja especial sobre Shabbat, que eso ya lo hicimos desde la noche y no hay que volver a hacerlo, solo demostrar que esta comida es especial. Cuenta la Gemara, Rav Ashi ikla le Mejoiza, Rav Ashi llegó a Mejoiza, amurulei likdash lan mar kiddushe rabe. Él fue durante el día. En el día le pidieron que él haga el kiddush y lo llamaron el kiddush grande, kiddush rabe, del día de Yom HaShabbat, Havulei, y le dieron una copa de vino para hacer el kiddush. Savar, mai niu kiddush rabe. Él pensó, ¿a qué se refieren ellos
cuando dicen Kiddush Rab, quiere decir, él sabía que Rab Yehuda dijo que durante el día se dice solamente Borei Pri HaGefen, pero él pensó tal vez en Mejosa ellos acostumbran a hacer en el día el Kiddush como lo hacemos en la noche, es decir también la Brajá sobre el Shabbat, Mekadesh Shabbat. Entonces él dudó qué es lo que ellos quieren que él exactamente haga. Entonces, ¿qué hizo? Amar, Michde kolabojot kulan Borei Pri HaGefen Amri Beireisha, pensó, como igual, todo siempre se dice la Brajá de Borei Pri HaGefen de primero. Entonces dijo, así pensó, igualmente la Brajá de Borei Pri HaGefen dice de primero, Amar Borei Pri HaGefen. Entonces lo que él hizo es decir de verdad esa Brajá, Ve'agid Bei, y se prolongó en decirla para ver si hay alguien de ellos, del Mejosa, que quieren ya tomar el vino. Entonces él entiende que ellos también hacen solamente la Brajá de Borei Pri HaGefen. Si él ve que ellos lo siguen mirando, esperando que él siga, entonces entiende que ellos acostumbran a decir el Kiddush como hacen en la noche. Cuenta la Gemara, mientras él se prolongaba, Hazia Leau Saba de Gajin Veshati. Entonces vio aquel Saba que se agachó ya para tomar, entonces entendió que de verdad ellos dicen, así como dijo Rab Yehuda, que se dice solamente Borei Pri HaGefen. Cuenta la Gemara, Karia Nafshei Achacham Einav Berosho. Dijo sobre sí mismo el pasuk Achacham Einav Berosho, que él encontró una forma como entender qué es lo que ellos quieren de él. Sigue la Gemara, Amre Bnei Rabbi Chia, Mi shelo evdil b'motzei Shabbat, mavdil ve'olech bechol HaShabbat kulo. Dicen los hijos de Rabbi Chia, el que no hizo Abdalá en Motzei Shabbat, puede hacer todavía la Abdalá durante la semana. Ve'ad kama, pregunta la Gemara, ¿y hasta cuándo? Que si toda la semana, dice la Gemara, Ma Rabbi Zeira ad revi'i beShabbat, hasta el miércoles, sin incluir el miércoles, quiere decir hasta el martes, hasta que termine el día del martes, se puede hacer la Abdalá, pero si llega ya el miércoles, ya no se puede hacer Abdalá. Ahora, ¿dónde lo aprendemos? Kija, como aquel hecho, como aquel dicho, de Yativ Rabbi Zeira kamei de Ravasi, está sentado Rabbi Zeira enfrente de Ravasi, ve Amrela, hay quien dice que Ravasi kamei de Rabbi Yohanan, Ravasi es el que está sentado enfrente de Rabbi Yohanan, ve Yativ ve Keamar, y se sentó y dijo, entonces o Rabbi Zeira o Ravasi dijeron, le inyan gitin, con respecto a gitin, quiere decir con respecto a una persona que le da un get a su esposa y le dice, esto es tu get con una condición, que tú me pagues 200 zuz. Entonces, dice, o Rabbi Zeira o Ravasi, Jada beshabta, trei vetlata batar shabta, quiere decir, el domingo, o el lunes, o el martes, son considerados después de Shabbat. Entonces, ella le dijo a ella, este es tu get, con la condición que me des 200 zuz después de Shabbat, ella tiene que dárselos o el domingo, o el lunes, o el martes. Pero ya el miércoles no es después de Shabbat, sino, como sigue y dice, Arba vechamisha umealei yoma kami shabta. El miércoles, el jueves y el viernes son considerados ya antes del Shabbat, y no son considerados después del Shabbat anterior, sino antes del próximo Shabbat. Entonces, si él le dice a ella, este es tu get, con la condición Betnai, que me des 200 zuz antes de Shabbat, tiene que dárselos o el miércoles o el jueves o el viernes. Y como mencionamos antes, si le dice dárselos después de Shabbat, con la condición que se los dé después de Shabbat, tiene que dárselos o el domingo, o el lunes, o el martes. Entonces de eso también aprendemos que es considerado los días que pertenecen después del Shabbat que pasó, el domingo, el lunes y el martes. Sigue la Gemara, Rabbi Yaakov bar Idi, aval lo alaur. Aunque dijimos que se puede hacer Abdalá después de Shabbat hasta el martes, incluyendo el martes, dice Rabbi Yaakov bar Idi, eso es con respecto al resto de la Abdalá. Pero con respecto a fuego, ya no se dice brajá, solamente el Motzei Shabbat, solamente en la noche, el Motzei Shabbat, se dice brajá sobre fuego, porque fue cuando fue creada, como mencionamos en la Gemara, en la página Nun Daled Amud Aleph, que el fuego fue creado en Motzei Shabbat. Eso fue cuando primera vez Adam Arishon hizo fuego. Entonces, como pertenece al Motzei Shabbat en la noche, es cuando se dice la brajá sobre él. Si pasó el Motzei Shabbat y no hicieron Abdalá y no dijeron brajá sobre el fuego, eso no se completa en el resto de los días. Y paramos aquí, Kuf Vav Amud Aleph.